Pero Moisés había sido formado, ¿verdad? Cuando Dios lo llamó, ¿verdad? Dios comenzó a procesar a Moisés antes de enviarlo a liberar a su pueblo. ¿Y sabe cuántos años demoró ese proceso? 40 años. Y según se dice que fue el tiempo en que Dios, ¿verdad? Ese fue el tiempo en que Dios duró en quitarle a Moisés el Egipto que llevaba en su corazón. 40 años. 40 años tratando de sacarle el Egipto que había en el corazón de Moisés. Ahora vemos a un Moisés que está procesado, que le dice: Señor, mira, este pueblo es grande, yo no sé hablar, y el Señor le da la valentía y le pone de ayudante a su hermano Aarón, ¿verdad? Y vemos todos los milagros que Dios hace estando en Egipto, porque el pueblo de Israel vio cómo Dios, ¿verdad?, disciplinó a los egipcios con todas las plagas, que ellos vieron todos esos milagros sobrenaturales. Que si nosotros hoy lo viéramos, yo digo, wow, ¿sabe qué? Usted vaya, no sé a qué río va a ver aquí, el río Chagre, no sé, y usted vaya y que se convierta ese río en sangre. Se sale huyendo por ahí, ¿verdad? Que usted vea todas las maravillas, que caigan ranas, que caigan todas esas plagas que cayeron. Todo eso fue sobrenatural. Y el pueblo de Israel, o sea, Dios dice, bueno, porque es cierto que a veces la gente no va a creer por la palabra, pero va a tener que creer por los milagros. Y dice Dios, como ya yo los conozco, yo les voy a dar milagros. Yo les voy a dar milagros y van a fluir los milagros y ustedes van a ver cosas sobrenaturales. Y aún vemos, cuando vamos aquí a Números, vemos a un pueblo que se la pasó desde que salió estando allá y salió quejándose, murmurando. Y Dios aún no era suficiente para ellos. Dios, que querían esto, Dios se los daba, ¿verdad? Y vemos el milagro sobrenatural. Yo le decía, Señor, cuando yo llegue al cielo, Señor, yo quiero ver en HD, yo quiero ver en una pantalla gigante cómo fue que tú abriste el mar. O sea, ustedes nunca se imaginan, yo quiero ver eso. Yo quiero ver cómo de verdad se abrió el mar, ¿verdad? Eso no es algo humano. ¿Se puede hacer? No, ahorita ninguna máquina ni nada puede abrir un mar, ¿verdad? No se ha visto. Y ellos vieron con sus ojos cómo el mar se dividía, cómo un viento recio abrió el mar. Y yo me ponía a pensar, wow, Señor, aquí estaba esta mitad del mar. O sea, ¿sabe todo lo que el agua estaba deteniendo? Emposada a la derecha y emposada a la izquierda. Usted sabe todo el peso, la fuerza que hay aquí para que esa agua no se una, ¿verdad? Y todo eso lo vieron y dice que no cruzaron en lodo. O sea, ¿cruzaron en qué? En seco. O sea, dice Dios, aquí está tu milagro. Ahí está tu milagro. No te voy a cruzar en charca, en lodo, ni nada. Te voy a cruzar en seco. O sea, imagínense las fosas del mar, ¿verdad? Imagínense. Yo creo que hasta Dios aplanó. Dios tuvo que haber aplanado el mar, porque el mar tiene profundidades, tiene hoyos, tiene, imagínense las fosas, las Marianas, que son las más hondas y profundas que hay en el mundo. O sea, me imagino que el mar Rojo también tendrá su montón de huecos y de fosas, ¿verdad? Y Dios me imagino que Dios hizo como un tractor, le abrió camino, o sea, algo sobrenatural. Entonces ellos habían visto milagros sobrenaturales que ya eran comunes, y vemos que había constante queja, ¿verdad? Vemos constante queja, y aquí vemos que dice que menospreciaron, rechazaron. Dice que aquí dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. O sea, ellos estaban acostumbrados a quejarse ante Moisés, pero esta vez Dios dice, se han quejado. O sea, yo los he oído. Obviamente Dios ya los había escuchado antes, pero dice Dios, vamos a esperar un poquito más. Pero dice que cuando llegaron a Números, mire que ya había pasado todas las quejas de Éxodo, llegaron a Números,
Y dice que aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Dice que cuando Dios los escuchó, obviamente Dios sabe lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Eso es como una metáfora ahí, porque Dios sabe ahorita mismo qué estás pensando. Ahorita mismo Dios sabe que ahorita mismo estás pensando en que tienes que ir allá a hacer el almuerzo, en qué vas a hacer en la tarde. Dios sabe todo lo que tú estás pensando en este momento. Así que obviamente Dios sabía lo que ya habían pensado. Pero dice que cuando dice, y oyó Jehová y ardió su ira. Y ese ardió en ira. ¿Cuántos han ardido en ira aquí? Ay, ninguno es humano. ¿Cuánto les ha dado una rabia, una ira? No sé, ya sea por una persona, por algo, o por lo general es siempre contra una persona. Contra alguien. Pero dice que la ira de Jehová era como que cuando usted echa fuego por las narices. ¿Alguna vez usted le ha dado una ira que usted ¿cómo se llama? Exhala, ¿cómo se llama? Ese aliento que como que le quema las narices. Yo soy la única, no puede ser. ¿Verdad? ¿Sí o no? Que usted dice, ay, Dios mío, y ¿cuánto se le pone la nariz roja? A algunos se les conoce ya. Yo me he dado cuenta que cuando alguien está enojado, mírele la nariz. O sea, que se le pone a uno roja, ¿verdad? Y se le sube. Dice, ¿se me subió qué? La sangre a la cabeza. Y de verdad, físicamente, nosotros lo demostramos. Nadie se puede airar y decir, ay, no, uno se aira y eso como que un fuego que te sube y te quema las cosas. Dice que el fuego, la ira que le dio a Dios, fue una ira tan grande que era como el fuego que te sale por las fosas nasales y te quema. O sea que Dios ya estaba, ¿qué? Ya Dios dice, hasta aquí, ¿verdad? Y dice que se encendió la ira del Señor. Dice, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos. O sea, imagínense que gracias a Dios, que la ira de nosotros es una ira que solamente nos quema los pelitos de aquí y a algunos se les sube la presión, ¿verdad? Y wow, cuando se sube la presión es cosa seria porque wow, de verdad dice que la rabia, cuando nosotros agarramos rabia, la rabia demora aproximadamente 3 días en el organismo, es como un veneno, te envenenas y demora como aproximadamente 3 días en ese sentimiento. Obviamente usted tiene que llevarlo a la cruz, ¿sí? Porque si no, Dios mío, te entra, usted va y de ahí, ¿verdad? Va a los puños y la cosa, no. Y dice que aquí, dice, y el fuego de Dios se encendió y consumió uno de los extremos. Dice que no se sabe con exactitud si fue un relámpago, si fue literalmente, ¿verdad? Pero aquí dice que consumió uno de los extremos, o sea, no se sabe si eran los extremos de atrás, a la derecha o a la izquierda, pero los consumió. Y según se dice, lo que consumió ahí era parte de la multitud mixta que se había quejado. Y aquí dice Dios, bueno, ya yo comienzo a ejecutar juicio. Porque dice que la murmuración, aquí el menosprecio, dice que Dios se sintió como menospreciado. O sea, es fuerte. Dice significa un rechazo activo, un rechazo continuo, cuando tú te quejas continuamente, ingratitud. Y ahí vemos, dice que más adelante, dice en el 3, y en aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Dice que Tavera significa quemar, ardiente. También dice que ahí significa que Dios pudo haber exterminado parte de la multitud mixta que se había quejado, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿verdad? Que dice que la gente extranjera se mezcló con ellos y vino un vivo deseo, ese deseo de añorar las cosas pasadas. Y aquí dice el pueblo se queja, ¿verdad? Era una queja constante, demostraba la falta de fe, ¿verdad? Y demostraba que no creían a la palabra del Señor. Moisés es quien habla por ellos.
Imagínense que habían visto tantos milagros y todavía aún no creían, ¿verdad?, que podían ir delante de Dios, sino que necesitaban un intercesor y era Moisés. Y aquí vemos que Moisés es como la figura de Cristo, de intercesor aquí. Dice, vino un vivo deseo. Dice que este deseo dice tabán. Es un deseo que puede ser agradable, pero en este caso era pecaminoso. Porque dicen ellos, ¿quién nos diera a comer carne? O sea, comenzaron a añorar las cosas del pasado. Comenzaron a acordarse de lo que supuestamente comían en Egipto. Y comenzaron a hacer añoranzas del pasado. Dice, el peligro de idealizar, el segundo punto es el peligro de idealizar el pasado. ¿Cuántos de nosotros estamos hoy en los caminos del Señor y hace más de 10, 5, 20, 30 años y todavía nos acordamos del pasado y decimos, ay, cuando yo estaba en el mundo yo tenía trabajo, cuando yo estaba en el mundo yo estaba sano, cuando yo estaba en el mundo yo era, y ay, cómo nos sentimos ese orgullo, ¿verdad? Dice, y hay un peligro en idealizar el pasado, el querer regresar al pasado, es una trampa. Porque aquí vemos a un pueblo que dice, mira, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos, mire, ¿de qué se acordaron? Del pescado que comían. ¿Usted cree que esa gente comía pescado todo el tiempo? ¿No? Si eran unos pobres miserables ahí que estaban en servidumbre. Pero miren hasta dónde llegaba la queja de ellos, diciendo que ellos tenían y comían y comían hasta saciarlo. Pero no era así, ellos no se acordaban de dónde estaban en esclavitud. Y hay mucha gente que prefiere hoy estar en esclavitud, ¿verdad?, que estar en el camino del Señor porque añoran regresar, porque todavía no le han conocido verdaderamente al Señor. A pesar de que Dios te ha sanado, a pesar de que Dios te ha liberado, a pesar de que Dios te ha dado una nueva oportunidad. Muchos Dios los sacó del hospital, muchos estaban con diagnósticos de muerte y tal vez muchos hoy Dios los sanó y están aquí y aún siguen añorando el mundo, aún siguen añorando las cosas pasadas. Por eso que el Nuevo Testamento dice que tenemos que dejar las cosas pasadas. Las cosas pasadas ya se quedaron atrás y ahora todo es nuevo en Cristo. ¿Por qué no le das la oportunidad de que lo nuevo de Cristo comience a gobernar tu vida y no tienes que estar pensando en el pasado? Porque a veces el pasado, cuando el pasado es triste, yo no quiero regresar para pero cuando tú hacías buenas cosas en el pasado, que te sentías satisfecho, lo sigues añorando. Entonces hoy aquí vemos que hay un peligro en idealizar el pasado. Es cierto que tenían, hasta cierto punto había legumbres, había pescado, porque acuérdense que Egipto, la mitad de Egipto pasaba el río Nilo, que es el río más largo que hay en la tierra. Esos deltas, dice que el río no solamente era un río, sino que tenía delta, tenía vertientes, y cuando llegaba el tiempo pues de las lluvias, todo eso se desbordaba y habían hectáreas de siembro, usted ve ahí melones, ¿qué había? Pepino, dice puerro, cebolla, ajo, y hasta cierto punto había para comer, pero no era comparado con lo que Dios les había dado. Imagínense que Dios le dice, ¿quieren esto? Imagínense que mágicamente, no quiero usar la palabra, pero imagínense que mágicamente aparecía. ¿Usted cree que en Egipto cómo tenían que hacer para comer? Tenían que trabajar como esclavos. Y ellos aún eran ingratos en decirle, mira que queremos regresar al pasado. O sea, todo lo que Dios había hecho con ellos y ellos aún seguían añorando el pasado. Dice, la trampa del deseo descontrolado. Y dice, te puede llevar a desear el banquete del mundo. La trampa del deseo descontrolado. Cuando nosotros estamos en Cristo, que le hemos conocido y estamos en sus caminos, dice que de vez en cuando viene la trampa del deseo descontrolado. A veces queremos cosas y lo pedimos y lo suplicamos. Y si Dios no nos lo da, nos vamos por el plan B. Si Dios no lo da, pues yo voy a buscarlo yo. Y ahí hay un deseo descontrolado, porque muchas veces Dios nos da el deseo de nuestro corazón, pero no es la voluntad de Él.
Muchas veces Dios responde por su voluntad permisiva, porque está la voluntad agradable y perfecta, donde no hay equivocación, donde es perfecta, donde vas a estar bien, porque la vas a disfrutar. Pero también hay una parte, hay una voluntad permisiva. Y cuando tú tienes ese deseo descontrolado por desear cosas que no están en la voluntad de Dios, que no están en el propósito, que no están en el diseño que Dios ha diseñado para ti, te lleva a desear el banquete que te ofrece el mundo. Hoy vivimos en un mundo donde estamos saturados de información. Hoy vivimos en un mundo donde miremos, hay una información, hay algo nuevo, hay esto. Y nosotros todo el tiempo estamos bombardeados por todos lados. Y eso quiere decir que es el banquete que el enemigo, que el mundo te ofrece. ¿Y qué te lleva a esto? Cuando tú tienes un deseo descontrolado, que no lo has llevado a la cruz, te lleva a desear las cosas del mundo. Por eso que hay gente que aunque se convirtieron y que le han conocido y que hicieron la oración de arrepentimiento, pero les cuesta renunciar al pasado. Les cuesta renunciar al mundo, porque el mundo, ¿cómo es? Atractivo. A Israel le era atractivo el pasado. A Israel era atractivo la comida que había en Egipto. Y aún ya Dios los había liberado y ellos se acordaban. Por eso que cuando nosotros idealizamos el pasado, nos lleva a tener la trampa de ese deseo descontrolado. Te lleva a desear las cosas del mundo y perder el apetito por Cristo. ¿Cuántos hoy no han perdido el apetito por Cristo? ¿Cuántos hoy hay que darle, orarle y hablarle y liberarlos y hacerle un montón de cosas para poder que vuelvan a amar y que vuelvan a tener la esencia de Cristo? ¿Por qué? Porque cuando tú deseas las cosas del mundo, te quita el apetito por Dios. Por eso que dice que Dios no puede competir. O estás o no estás. O eres de Dios o no eres de Dios. O te decides o qué. Pero no puede ser el cristiano de la valla. ¿Sabe cuál es el cristiano de la valla? El que está en la cerca. Imagínense una cerca. Quiero que ponga en su mente una cerca. Y que usted esté arriba de esa cerca. No eres de ninguna cosa ni la otra. Ni disfrutas el mundo, ni tampoco te entregas por completo al camino que elegiste. Estás ahí a la mitad, mirando a ver qué pasa, mirando aquí un poquito aquí y un poquito acá. Y la Biblia dice que Dios viene por un pueblo que no es, dice que no es ni frío, dice que viene por un pueblo que esté en Él, que tú no puedes ser tibio, que tú no puedes ser el cristiano de la valla. O te conviertes o te conviertes. Y si no, bueno, Señor, bueno, Dios va a ver qué hace contigo. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que cuando nosotros no hemos renunciado, por eso que cuando tú vienes a los pies de Cristo no solamente tienes que hacer la oración de fe. Y algo que siempre yo a las personas que de vez en cuando yo animo y exhorto, le digo, mira, crece, pero crece bien. Conviértete, pero renuncia. Mira, algo que yo le decía a una persona y que tienes que anhelar ser sanado, tienes que anhelar ser liberado. Si tú sabes que tú vienes con muchos arrastres del mundo, que vienes con dolencia, que vienes con problemas, que vienes con maldiciones generacionales, tú lo sabes en tu espíritu. Tú sabes las cosas que te atan, tú sabes lo que te resta en el mundo espiritual, tú sabes qué es todo aquello que te arrastra al mundo. Tú lo sabes, porque el Espíritu Santo te lo hace sentir. ¿Qué tú tienes que hacer? Si decidiste el camino, entrégale eso al Señor. Y yo le decía a esa persona, tienes que anhelar ser sanada, tienes que anhelar estar sana, tienes que anhelar liberación, porque tú sabes con qué luchas tú enfrentas. Tú no puedes seguir en la vida cristiana y tener odio y tener cosas del pasado no resueltas. Y hoy en día hay muchos cristianos que están en los caminos del Señor y tienen unos arrastres y quieren seguir, pero es como una cadena que tienen atrás que no pueden. Porque cuando tú te conviertes, mira, y para los que están nuevos aquí, para los que han decidido, hoy decidieron el mejor camino, mira, anhela ser liberado. Anhela la liberación.
Anhela que Dios te sane, anhela que Dios te restaure. Porque si no vas a crecer chueco, vas a crecer como árbol torcido, vas a querer crecer y no vas a poder, porque eso te resta en el mundo espiritual. El pasado te resta, las maldiciones te restan, las cosas que tú tienes en el alma, las situaciones que son del alma, no solamente se van porque tú aceptaste a Cristo. Ese es el primer paso. Y aquí vemos al pueblo que añoraba constantemente, y ¿verdad? Los deseos del mundo, y habían perdido el deseo por Dios a pesar de que Dios se había mostrado de ellos de una manera sobrenatural. El pecado, ¿a dónde comienza? ¿A dónde comienza el pecado? Dice su corazón. Dice que somos seducidos. Mire que nadie te seduce. No, es que me sedujo en las redes sociales, me indujo a pecar. Es que miré y pequé. No. Dice que somos seducidos ¿de dónde? De lo que hay en tu corazón, porque ya nacimos en pecado. Dice que somos seducidos de lo que hay ¿a dónde? Cuando nosotros murmuramos, ¿de dónde sale esa murmuración? De aquí, porque ya estuvo, porque ya aquí la pensaste, ya salió de tu corazón. Cuando tú tienes rabia y odio contra alguien, ¿de dónde sale? Se siente físicamente. Usted le tiene odio y rabia a alguien, hasta que siente. Todos hemos pasado por esto. Sí, todos de alguna u otra manera hemos odiado y hemos detestado a alguien. Esperemos que ya nos hayamos sido liberados, ¿verdad? Entonces dice que el pecado, ¿de dónde nace? No es que alguien me indujo, es que alguien me provocó. No, ya eso estaba ahí en tu corazón. Dice que el pecado comienza en el corazón y llega después ¿a dónde? A tu lengua. Por eso que Israel ya venía arrastrando quejas y murmuraciones, a tal punto que ya comenzó que ya le era un menosprecio activo. Cuando ahí habla de activo, era constante. Era constante la queja. O sea, Dios no era suficiente para ellos. Dios le daba y ellos se sentían insatisfechos. A tal punto que Dios nunca los pudo complacer. Nunca. Porque ¿qué tuvo Dios que hacer? Exterminarlo, porque al final nada más entraron los de 20 años. O sea que toda esa gente se quedó en el desierto. Entonces el pecado comienza, y así mismo como comienza en el corazón, pronto llega ¿a dónde? A la boca. Cuando usted murmura, es porque ya eso estaba en su corazón, ya había nacido ahí en su corazón. Y yo le decía al Señor, porque obviamente cuando nosotros traemos una palabra, pues yo trato de que obviamente Dios me tiene que enderezar a mí primero para poder yo hablarle, porque uno no puede venir aquí, ¿verdad? Dios te tiene que tratar. Yo decía, Señor, perdóname por las veces que he murmurado, perdóname por las veces que no he estado de acuerdo, perdóname por las veces que no he querido, y yo me comencé a arrepentir. Señor, porque murmuramos esto, murmuramos por el hermano, murmuramos por el pastor, murmuramos por el líder, murmuramos por la forma en que se llevan las cosas, por la forma que se ordena, por el otro que lo pusieron y a ti no te pusieron, porque a ti te negriaron y a ti no te llevaron para el prado de allá de verano. Sánese, sánese. Oh no, yo llevo tantos años y no me tomaron en cuenta. Y mira ese que recién aparecido, no tiene ni 2 años ni 3 años y allá está. Sane su corazón, porque eso es murmuración. Tarde o temprano Dios la va a castigar. Y cuando tú comienzas en ese ciclo, porque la murmuración es algo contagioso, usted póngase a murmurar, que contamina todo. Y cuando acuerda usted tiene un montón de gente murmurando. Y ese pecado Dios lo castigó con muerte. Dele gracias a Dios que hoy no estamos en el tiempo del Viejo Testamento, sino todos ya tuviéramos, ya no sabe a dónde. No tuviéramos aquí definitivamente. Entonces, usted póngase las veces que usted ha murmurado y ha criticado algo. Pues yo le digo que hoy se tiene que arrepentir.
¿Sí? La palabra es esa, no hay otra. Usted se tiene que arrepentir. Porque cuando Dios no es suficiente, tú comienzas ¿a qué? A murmurar y a criticar. Y esa queja y esa murmuración es un rechazo a la integridad de Dios, a lo que Dios es. Dice quejarse, dice ellos encontraban, ¿saben qué? ¿Saben lo triste? Es que ellos encontraban fallas en lo que Dios estaba haciendo. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe qué nivel? ¿Qué nivel de murmuración? O sea, esa gente no tenía ningún respeto delante de Dios. O sea, a un nivel de encontrar fallas en lo que Dios les había dado. ¿Qué nivel de soberbia? ¿Qué nivel de altivez de decirle, Señor, o sea, tú no eres suficiente? No es suficiente con los milagros, no es suficiente que nos rescataste, no es suficiente que me liberaste, no es suficiente que me diste vida eterna, Señor. No es suficiente, Señor, y yo todavía anhelo y quiero otras cosas y quiero otras cosas. Le estás diciendo a Dios, te menosprecio, encuentro fallas en tu propósito. Y dice que el propósito de Dios es perfecto, la voluntad de Dios es perfecta, es agradable. En Dios no hay error. En Dios no hay error. Y nosotros a veces andamos rebuscando por ahí los errores, a ver a dónde los encontramos. Y así andaba el pueblo de Israel, buscando las fallas de Dios. Eso es una blasfemia, ¿cómo Dios iba a tener fallas? Dice, habéis llorado a mis oídos el llanto de la gente ingrata. Dice, en este caso no era bendición, o sea, ellos querían cosas. Dios les prometió que los iba a salvar, que los iba a liberar, porque a todo esto, para todas estas quejas, Dios les tenía promesa. Si nos vemos a Éxodo 14:14, dice Jehová, en una de esas quejas, Dios le dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ya le había dado promesa. En la primera queja, Dios le dice, en Éxodo 6 dice, yo soy Jehová. O sea, yo soy Jehová. Dice que Dios no se había revelado ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob como Jehová. Pero con Israel, el pueblo que había sacado de Egipto, se les reveló como Jehová, el Señor. Imagínense. Dice en el versículo 15 al 26, dice, si oyeres atentamente la voz, dice, no endurezcáis tu corazón. Aquí, para cada queja Dios le daba una promesa. Y aún así se quejaba. Dice, y cuando vemos aquí, que dice que ahí en el versículo 19, dice que comeréis, dice aquí, dice que Dios ya se cansó. Y comenzó a castigarlos, a disciplinarlos. Dice, y yo me ponía a pensar, yo dije, wow, Señor. Aquí dice, no comeréis ni uno, aquí dice, no comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, wow, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Wow. Dios tiene su sentido del humor, pero también fuerte. Y aquí dice, Dios le dijo, ok, ustedes me piden, ok, ya esta vez yo se los voy a dar, pero no va a ser, ya no va a ser el mismo Dios amoroso que pedían y aquí está. Porque a veces tenemos a Dios así, dame, y pensamos que Dios es un cajero automático. Señor, te busco cuando yo quiero. ¿Me responde, Señor, o me voy? O sea, hasta llegamos al punto hasta de amenazar a Dios. Llegamos al punto de decirle, si no me das, me voy. Si no me provees, no creo en ti. O sea, llegamos a tal punto de la vida cristiana y a veces de la soberbia de decir, si no me das esto, me voy. Y aquí dice Dios, ok, vamos, corra. 0 en Iván, ¿cuántas? Y aquí dice, no vas a comer 1, no vas a comer 2, no. Ahora vas a comer hasta que te salgan por las narices, literalmente. O sea, cuando Dios le dice así, te van a salir, usted sabe que comer carne por 30 días, te codorniza ahí todos los días. Y dice, hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto que me menospreciasteis. Estamos en el 20. Dice, a Jehová que está en medio de vosotros y orasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? O sea, Dios le dice, ok,
Jackie, ok, yo te voy a responder. Por eso que el peligro cuando tú anhelas cosas que no están en la voluntad de Dios. Y yo me ponía, Señor, ¿cuántas cosas yo he deseado que no están en tu voluntad? ¿Cuántas veces me he encaprichado con cosas que tú no quieres? ¿Cuántas veces yo he sido caprichosa y he querido porque yo quiero y porque hasta recitamos la palabra? Porque tu palabra lo dice y Dios te ha dicho, y ya Dios te lo ha dicho por otra vez que no. Y tú dices, sí, yo quiero por aquí. Y Dios dice, no, y tú dices, sí. ¿Y cuántas veces nos hemos encaprichado con cosas que Dios no quiere? Que Dios te dice, suelta, déjalo. Que Dios te dice, ¿sabes qué? Sacúdete, porque lo que yo tengo para ti es la tierra prometida. Dios le había dicho a Israel, yo tengo para ustedes la tierra prometida, pero ellos estaban encaprichados con la comida de los egipcios. Ellos estaban anhelando. ¿Y cuántas veces nosotros en la vida cristiana Dios nos dice no y usted dice sí? Dios dice no es en mi tiempo, espera tu tiempo. Y tú quieres ya. Por eso es que cuando Dios no es suficiente, nosotros queremos adelantar el tiempo. Cuando Dios no es suficiente, no te da la gana de esperar. Cuando Dios no es suficiente, nosotros queremos adelantar el tiempo. Que lo que Dios tiene para ti dentro de 2 años, tú lo quieres adelantar ahora. Y cuando nosotros adelantamos el tiempo, las cosas no salen bien. Porque las cosas en el tiempo equivocado podrán ser de bendición. Pero si están en el tiempo adelantado, te van a ser de maldición. Y hoy la reflexión es qué cosa tú estás deseando, te has encaprichado de que Dios te lo tiene que cumplir porque Dios te lo tiene que cumplir y Dios ya te ha dicho no. Y Dios ya te ha dicho no es por ahí, pero tú quieres ir por ahí. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dice, si ustedes quieren esto, van a ver, cojan, tomen. Porque a veces esa es la voluntad permisiva de Dios, no. Pregúntate en esta mañana qué cosas Dios te ha dado que no han estado en el tiempo. A veces pedimos un trabajo y Dios dice, no es por ahí. No estás preparado para ese trabajo, pero tú quieres encaprichar que es ahí. Y por personas y por cuántas cosas. O sea, la vida tiene tantas facetas que nos encaprichamos con algo y queremos esto. Y Dios te dice, yo le doy gracias al Señor. Que aquí siempre hay palabra. Que cuando usted quiere, cuando yo estoy, quiero dirección, siempre yo encuentro una palabra por medio del pastor. Siempre. Y para mí, de verdad, yo no comparto la idea con la gente que dice, yo me puedo congregar una vez a la cuaresma. No, porque para mí el congregarme, mientras yo tenga vida, mientras tenga salud, mientras esté bien, para mí el congregarme es como que, vuelve, porque nosotros nos desorientamos durante la semana. ¿Cuántos se desorientan durante la semana? Hoy salen de aquí, bien, y mañana viene el asunto y ya el miércoles nuevamente están secos. Y a veces los miércoles vuelve y te endereza a Dios. Y viene y te volviste un montón de problemas el jueves y viene el viernes y viene Dios corrigiéndote el viernes y te vuelve al camino. Y viene el sábado, te desviaste y viene el domingo y dice Dios por aquí. Entonces tú no te puedes dar el lujo de aparecer una vez a la cuaresma. No, porque Dios no necesita de ti. No necesitó de Israel. Olvídate.